Muy bien. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo en esta clase. Vamos a prácticamente iniciar el último tema que tiene sistemas de representación 2. La semana pasada, lo que les decía, o hace un par de clases en realidad, lo que les decía, empezábamos con el último sistema de representación, que era la perspectiva cónica. Hoy vamos a ver el último tema que vamos a aplicar a los tres sistemas de representación que vimos, que entonces este tema es sombra, por un procedimiento geométrico que podemos resolver y que eh, se asemeja justamente a lo que podemos obtener en la vida real, o sea, en la realidad, por la incidencia de una fuente luminosa sobre un objeto y la proyección de sombra sobre planos o distintos objetos también. Entonces, bueno, ya que conocemos sistemas de representación planos o sea, de bidimensionales y tridimensionales, o sea, nos representan las dos y las tres dimensiones de los objetos, vamos a aplicar a esas representaciones la sombra, después de definir eh, la posición de una fuente luminosa. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy, y en el resto del curso lo que vamos a hacer es ir utilizándolo, como les digo, en los distintos sistemas de representación que ya conocemos. Entonces, bueno, eh, les comparto la presentación de imágenes de síntesis 3, y en este caso sí ya vamos a tomar el último capítulo del libro, que es el número 14, que es el de sombra. Vamos a ver la introducción, que sería la definición de lo que vamos a estar hablando. Entonces dice sombras. El estudio de las sombras otorga mayor realismo en los planos y proyectos, realza el relieve, introduce dimensión al espacio y valor estético en el conjunto arquitectónico. El sombreado es en sí un elemento esencial del diseño para la representación artística. O sea, ya estamos agregando a una representación que podemos decir técnica, en lo que son las representaciones en proyecciones ortogonales o en axonometrías, digamos, cómo se produce la sombra a partir de una fuente luminosa sobre los objetos que estamos representando. Y por supuesto también en las perspectivas cónicas. Ya habíamos dicho que la perspectiva cónica en sí era una representación subjetiva, o sea, no era un plano informativo del objeto, sino que nos ayuda a la interpretación de las tres dimensiones o de la espacialidad de lo que estamos representando. Y entonces venimos a completar, como vemos acá en estas representaciones que vemos, ¿no? La sombra viene a completar un poquito más ese sentido de espacialidad, nos va a dar un poco más de escala también a lo que estamos representando, y no deja de ser un elemento estético, ¿no? Pero a través de la geometría podemos resolverla de acuerdo a un procedimiento, podríamos decir, exacto, que va a ayudar entonces a que ese resultado se ajuste más a la realidad. Eh, los elementos de la sombra son los que tenemos acá, y tenemos que interpretar sombra no tanto como un tema nuevo, sino como el cambio a lo mejor de cómo vamos a denominar los elementos de las proyecciones ortogonales que con las que trabajamos ya desde el año pasado. O sea, nosotros para las proyecciones tenemos siempre un objeto en el espacio, que en este caso sería el punto A, tenemos un plano pi, que sería el plano de proyección, y un rayo de proyección que generalmente el que utilizamos es un rayo ortogonal, es un rayo perpendicular al plano, pero ese rayo lo que hace para obtener la proyección de A en el plano es incidir sobre el objeto, o sea, sobre el punto A, y cuando ese rayo interseca el plano, lo que obtenemos es la proyección de A en el plano pi, en este caso. Si ahora ese rayo lo denominamos rayo de luz, el objeto A sigue siendo un objeto en el espacio, y el plano pi lo denominamos como plano de sombra. Entonces ese rayo de luz va a incidir sobre el objeto o punto A partir de ahí va a dejar de ser un rayo de luz para ser un rayo de sombra, y al intersecar ese rayo de sombra al plano de sombra, vamos a obtener, en lugar de llamar la proyección de A en el plano, vamos a obtener la sombra de A en el plano. Entonces, prácticamente, si nosotros asociamos los conceptos o los elementos de la
sombra a los de la proyección, podemos ver que estamos trabajando con los mismos elementos. Lo que sí vamos a agregar es la definición de este plano de luz, que es un plano proyectante horizontal. Fíjense que ese plano proyectante horizontal contiene al rayo R, que es una recta oblicua en este caso, contiene ese rayo R, y la intersección de ese plano de luz con el plano pi se denomina traza del plano de luz con el plano de sombra. ¿Sí? Entonces el plano contiene el rayo al objeto, genera la traza y por supuesto también la sombra del punto que estamos buscando está contenida en ese plano. Y siempre ese plano de luz es un plano proyectante horizontal. Elemento, la iluminación. La iluminación, al igual que en los sistemas de proyección paralelos o cilíndricos y cónicos, de acuerdo a la posición del foco o de la fuente luminosa, sería el punto a partir del cual parten los rayos luminosos, va a ser iluminación central o de iluminación paralela, que vamos a ver en la pestaña siguiente. La iluminación central, fíjense que es asimilable a lo que vemos en la perspectiva real o cónica, donde los rayos parten de un punto que conocemos la ubicación, y fíjense que al incidir sobre los extremos de este segmento AB, encontramos la sombra de A, la sombra de B, y por supuesto que si unimos esas dos sombras obtenemos la sombra del segmento AB. Por ser un punto definido, que conocemos la ubicación, en este caso el segmento AB es un segmento paralelo al plano pi, la sombra de AB es un segmento paralelo, pero de mayor dimensión, por esta situación de los rayos partir de un foco. En este caso el segmento AB ya no es paralelo al plano pi, pero por supuesto podemos obtener la sombra, y fíjense que siempre vamos a trabajar, para encontrar la sombra de un segmento, vamos a trabajar como hacemos generalmente en la resolución de las cosas en geometría descriptiva, vamos a trabajar con los extremos del segmento AB, buscando primero la sombra de A, después la sombra de B, y por supuesto la unión de la sombra de esos dos puntos nos da como resultado la sombra del segmento AB. ¿Sí? Esta entonces, iluminación central, rayo que parte de un foco que sabemos dónde está ubicado. La iluminación paralela es asimilable a las proyecciones de rayos paralelos que conocemos. No de rayos ortogonales, sino de rayos oblicuos al plano, porque fíjense, tienen una determinada inclinación, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. La sombra de A es el resultado de que el rayo incide sobre el punto A, y cuando interseca al plano pi, encontramos la sombra de A. Cuando incide sobre, o sea, otro rayo paralelo incide sobre el punto B, la intersección con el plano pi nos da como resultado la sombra del punto B. Como AB es un segmento paralelo al plano pi, en este caso, la sombra es un segmento paralelo, pero además de la misma dimensión que el segmento en el espacio. Eso por ser los rayos paralelos entre sí, los rayos de luz en este caso. Si el segmento AB es un segmento oblicuo respecto al plano pi, para encontrar la sombra de ese segmento, buscamos la sombra del punto A, después la sombra del punto B, unimos la sombra de esos dos puntos y obtenemos la sombra del segmento AB, que como no es paralelo al plano pi, la sombra ya no va a ser paralela al objeto en el espacio. Pero fíjense que entonces los elementos de la sombra son el elemento en el espacio, el plano sobre el que se va a proyectar la sombra, y la dirección de rayo, que es esta que tenemos indicada acá, que en este caso de rayos paralelos o de iluminación paralela, vamos a hacer incidir sobre cada uno de los elementos, en este caso el punto A y el punto B, para conocer las sombras y de esa manera conocer la sombra final del segmento. Un cuadrito muy simple que habla, por supuesto, de las diferentes posiciones que puede tener en la fuente luminosa, de acuerdo a la posición nuestra como observadores y el objeto. En este primer cuadro, lo que se dice o lo que se muestra es que hay un segmento vertical, una recta vertical. Nosotros estamos posicionados aquí de frente, y si la fuente luminosa está detrás nuestra, a la izquierda o a la derecha, esto sí, la fuente está ubicada a la derecha, el rayo de iluminación va a incidir sobre el segmento y va a producir una sombra desde el objeto hacia atrás. Y si está de la izquierda,
Si la fuente luminosa está atrás nuestro como observadores a la derecha, la sombra se va a producir atrás del objeto a la izquierda. Si la fuente luminosa está detrás nuestro a la izquierda, la sombra se va a proyectar atrás del objeto y a nuestra derecha. Si la fuente de luz está ubicada de frente nuestro y por detrás del objeto que estamos representando, y a la derecha, la sombra se va a producir adelante del objeto a la izquierda, y si la fuente luminosa está a la izquierda, la sombra se va a producir adelante a la derecha. Y la otra posibilidad es que la fuente luminosa esté en el mismo plano que el objeto que estamos representando, entonces la sombra va a ser lo que podríamos decir paralela a nuestro plano vertical, este, y si la fuente luminosa está a nuestra derecha, la sombra se va a producir a la izquierda del objeto, y al revés, si la sombra está a la izquierda, la fuente de luz está a la izquierda, la sombra se va a producir a la derecha del objeto. Eso en cuanto a la posición de la fuente luminosa, que es una cuestión subjetiva que nosotros podemos elegir de acuerdo a lo que querramos representar o al efecto que querramos tener en el resultado justamente de sombra que queremos obtener. Vamos entonces a lo que es la resolución de sombra de puntos. Vamos a verlo sobre lo que son planos proyectantes. Fíjense, hoy lo que vamos a estar viendo es la sombra en dos sistemas, en sistema diédrico y en sistema axonométrico. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos en los dos sistemas el mismo procedimiento, porque en realidad va a ser el mismo procedimiento que vamos a adaptar a cada uno de los sistemas. Primero lo vamos a ver en esta axonometría y después lo vamos a ver en sistema diédrico. Fíjense, si yo tengo en el espacio el punto A y el plano pi, tengo la proyección horizontal del punto A sobre el plano pi, con un rayo vertical. Al mismo tiempo está el plano proyectante PQRS, ¿sí? Y este triangulito, esto lo que me está indicando, es la dirección del rayo con el que voy a buscar la sombra del punto A sobre el plano PQRS. Entonces, lo que me está diciendo es que este es el rayo en el espacio, que al ser una axonometría puedo dibujar el objeto en el espacio, y este R sub pi es la proyección horizontal del rayo en el espacio, o sea, del rayo de luz, o lo que les decía recién, es la traza horizontal del plano de luz en el plano pi. O sea, tengo el plano proyectante horizontal que contiene el rayo de iluminación, y cuando interseca el plano horizontal genera esta intersección que es en realidad la traza del plano en el plano pi. Con esos dos elementos, con la dirección del rayo en el espacio y con la dirección de la traza del plano de iluminación, vamos a resolver la sombra del punto A en este caso en el plano proyectante. Lo primero que tenemos que hacer es considerar que hacemos incidir el rayo de luz por el punto A, y entonces tenemos que encontrar la intersección de ese rayo con el plano, en este caso proyectante, ¿sí? Entonces fíjense que el plano de iluminación, plano proyectante horizontal, que contiene el rayo, que es esta recta oblicua, que está acá, lo que hace es marcar la traza horizontal en el plano pi y al mismo tiempo la intersección con este plano proyectante. Si vamos a lo que es la intersección de dos planos proyectantes, en este caso dos planos proyectantes horizontales, el resultado era una recta vertical, que sería esta que está acá. Entonces, sobre esa intersección de los dos planos proyectantes horizontales, en el punto donde el rayo interseque esa recta, voy a encontrar la sombra del punto A, o lo que es lo mismo, la intersección del rayo con el plano proyectante. O sea, acá es donde también tenemos que asimilar el tema de sombra con intersección de recta oblicua con plano o con distintas superficies. Porque fíjense, si yo les digo que tengo que encontrar la sombra de A en el plano PQRS, voy a encontrar este punto. Y si les digo que tengo que encontrar la intersección de la recta R, que es una recta oblicua, con el plano PQRS, voy a encontrar el mismo punto A sub S, ¿sí? Porque la recta va a tener un solo punto de intersección en el plano, y sería lo mismo hablar de la intersección del rayo con el plano que de la sombra de A en el plano proyectante. ¿Está? Esto para que también asimilen y recuerden los procedimientos que usábamos para
la intersección de rectas oblicuas con distintos elementos. En sistema diédrico esto se ve de esta forma. Yo tengo proyección horizontal del punto A, proyección vertical del punto A. Y con lo que voy a trabajar es, como les decía, en el caso de la axonometría, con la traza horizontal o proyección horizontal del rayo, y en la axonometría trabajábamos con el rayo en el espacio. Bueno, en el sistema diédrico trabajamos, en vez de con el rayo en el espacio, que no podemos representarlo en el sistema diédrico, vamos a trabajar con la proyección horizontal y con la proyección vertical del rayo. Esto que tenemos acá son proyección horizontal y vertical en realidad de una recta oblicua, que es el rayo de iluminación que siempre es dato. Siempre esto lo vamos a tener como un dato para empezar a resolver. Y fíjense, está el punto A en el espacio y está el plano proyectante horizontal que tenemos acá, PQRS. Si yo tengo, entonces, que a partir de A hago incidir el rayo R por la proyección horizontal, por A sub 1, trazo una dirección de R sub 1. Y por A sub 2, trazo una dirección de R sub 2. Lo que sigue es hacer intersecar esta recta oblicua con el plano proyectante. Y como sabemos la intersección de recta con plano proyectante horizontal, la encontramos a la resolución en la proyección horizontal en el punto en donde se cortan las dos proyecciones. ¿Cómo traslado este punto al vertical? En una línea de proyección perpendicular a la línea de tierra hasta que interseque, en este caso, a la proyección vertical de R. Entonces, lo que encontré ahí son dos cosas o es lo mismo con dos denominaciones. La intersección del rayo de luz con el plano PQRS o lo que es lo mismo, la sombra de A en el plano PQRS. ¿Sí? Eso en sistema diédrico entonces, y esto es lo que habíamos visto en proyección en axonometría. Si tenemos un plano oblicuo, el procedimiento sigue siendo el mismo y acá vamos al caso de intersección que estudiábamos antes de intersección de plano proyectante con plano oblicuo. Porque yo sigo haciendo incidir sobre el punto A un rayo, que es una recta oblicua, tengo un plano de luz, que es un plano proyectante horizontal, que lo contiene, y ese plano proyectante horizontal secciona, por supuesto, al plano pi, y secciona al plano oblicuo en esta recta que vemos acá. Igual que como hacíamos intersección de plano proyectante con oblicuo. Como la recta R o el rayo está contenido en el plano proyectante, de toda esta sección que tenemos en el plano oblicuo, este punto es el que me interesa porque es la intersección del rayo con el plano oblicuo. Entonces, si es la intersección del rayo con el plano oblicuo, también es la sombra de A en el plano oblicuo PQRS. ¿Sí? Entonces encontramos la intersección de esta recta que pasa, yo la voy a incidir por el punto A, y cuando interseca al plano PQRS, en este caso oblicuo, encuentro A sub S, o sea, la sombra del punto A sobre el plano PQRS. En proyección ortogonal, esto se ve de esta forma. La proyección del plano oblicuo se da de esta manera. El plano proyectante que contiene al rayo R está acá. Fíjense que alfa coincide con la proyección horizontal de R, o sea, con R1. Y acuérdense que para encontrar la intersección del plano proyectante con el oblicuo, lo que buscábamos es los puntos de contacto, este con PS y este con QR, trasladábamos a la otra proyección, los volvíamos a unir, y esta es la sección del plano proyectante con el plano PQRS. Entonces, con la proyección vertical del rayo, o sea, con R sub 2, que incide sobre el punto A, donde interseca a esta sección, que produjo el plano de luz con el plano oblicuo, obtengo el punto A sub S2, que es la sombra en el vertical del punto sobre el plano. Si ven la analogía con el caso de intersección de recta oblicua con plano oblicuo, se les va a simplificar mucho la interpretación de la sombra. Y les diría que traten de llevarlo por ese lado como para no interpretar esto como un tema nuevo. Vamos a saltear el tema, la especificación o la explicación de rectas sobre, sobre planos, porque lo que vamos a hacer es pasar directamente a la sombra de planos sobre los planos proyectantes, porque al igual que en el caso de segmentos,
Cuando trabajamos con planos, siempre vamos a estar trabajando con los puntos, o sea, con los vértices, que es el mismo procedimiento que habíamos recién con la sombra de puntos sobre el plano. Lo que tenemos ahora, en vez de un solo punto, tenemos 4 puntos que son los vértices del plano. O tenemos en este caso, por ejemplo, el segmento CD con 2 puntos, o sea, definido por 2 puntos, el punto C y el punto D, y entonces trabajaríamos con esos 2 puntos para encontrar la sombra del segmento. Fíjense, algo muy importante en el tema de sombra, si queremos trabajar con la sombra del segmento vertical CD. Si yo para encontrar la sombra del punto C tengo que hacer incidir un rayo que pase por C, bueno, en realidad está empezando por el punto B, que es lo mismo. Hacemos incidir, para encontrarla, vamos a trabajar en el segmento vertical AB. Si yo quiero encontrar la sombra del punto B, hago incidir un rayo en el punto B en el espacio. Cuando ese rayo interseca al plano pi, obtengo la sombra de B en el plano pi. ¿Qué pasa con el punto A como con el punto D? En este caso, que los puntos están contenidos en el plano pi o en el plano horizontal. No tengo que resolver sombra, porque en el caso que yo quisiera encontrar la sombra de estos puntos sobre el plano, la sombra estaría coincidiendo con el punto propiamente. O sea, como dice acá, A en sombra sobre pi coincide con el punto A. O sea que yo, para resolver la sombra del segmento BA, en realidad tengo que buscar la sombra del punto B en el mismo plano donde está la sombra del punto A, en este caso el plano pi, y una vez que tengo la sombra del punto B en ese plano pi, la uno con la sombra del punto A en el plano pi, que en este caso coincide con el punto A, y este segmento que tengo acá es la sombra de este segmento en el plano pi. ¿Se entiende? Entonces, yo lo primero que tengo que ver es si hay puntos que están contenidos sobre el plano que quiero encontrar la sombra, ese plano no va a arrojar sombra. La sombra, ese punto no va a arrojar sombra. La sombra de ese punto coincide con el punto propiamente. Si quiero resolver ahora sí la sombra del segmento CD, fíjense que entonces D está contenido en el plano pi, no arroja sombra, D coincide con D sub S pi. Lo que tengo que hacer es hacer pasar por el punto C un rayo de iluminación, en este caso como es una axonometría, paso la dirección de R, y por la proyección horizontal del punto C, o sea, coincidente también con el punto D, voy a pasar una recta, o voy a trazar una recta paralela a la proyección horizontal del rayo, que sería este R sub pi. Entonces, por C pasé un R, por C sub 1 sería, trazo un R sub 1, o por C sub pi trazo un R sub pi. Donde se cortan estas dos rectas va a ser propiamente la intersección del rayo con el plano pi. Y esa es la sombra del punto C en el plano pi. Y acá estoy haciendo de cuenta que el plano proyectante PQRS no existe. Y estos son los pasos que tengo que hacer para poder encontrar la sombra de este segmento cuando se produce sobre dos planos. Porque fíjense, hay un tramo del segmento CD que va a arrojar sombra sobre el piso, que es el que veo acá, desde D hasta este punto. Si yo no considero este plano, entonces la sombra del segmento CD sobre el piso es toda esta, desde D, perdón, hasta CS sub pi. Pero si yo ahora considero este plano proyectante horizontal, la sombra sobre el piso va a seguir siendo esta acá, pero a partir de este punto, el segmento CD va a arrojar sombra sobre este plano proyectante, y ahí se va a producir el quiebre de la sombra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar a partir de acá? Tengo que encontrar la sombra ahora de C, pero no sobre el piso, sino sobre PQRS. ¿Qué hacíamos cuando buscábamos la sombra de un punto sobre un plano proyectante? El plano proyectante auxiliar o plano de iluminación que contiene el R seccionaba al plano, al plano proyectante, ¿sí? El plano proyectante PQRS, y me hacía aparecer, o sea, me hacía encontrar la intersección de R con el plano proyectante. El plano proyectante auxiliar secciona al plano PQRS en una recta vertical, que es esta que está acá. Cuando R interseca esa recta vertical, aparece C sub S, o la sombra de C en el plano PQRS.
La sombra real entonces del segmento CD es este tramo sobre el piso y este tramo sobre el plano proyectante horizontal. El segmento AB arrojaba toda la sombra sobre el plano horizontal, por eso directamente se resolvía la sombra con este segmento que está acá. Y ahora fíjense qué es lo que pasa con la sombra del segmento BC. También se produce un quiebre, como en el caso del segmento CD. ¿Y cómo voy a resolver ese quiebre? Yo necesito encontrar la sombra de los puntos en los mismos planos. Por lo menos una sombra completa del segmento en un mismo plano. Y para eso utilizamos la sombra sobre el plano horizontal o plano pi. Yo tengo la sombra del punto B en el plano pi. Y también tengo la sombra del punto C en el plano pi. Si yo tengo la sombra de esos dos puntos al mismo plano y las uno, lo que tengo acá es la sombra del segmento BC en el plano pi. Si no tuviera el plano proyectante, con eso ya tendría resuelta la sombra. Pero si considero el plano PQRS, la sombra en el piso se interrumpe en este punto, para empezar a arrojar sombra en el plano PQRS. Entonces, a partir de este punto, uno con la sombra del punto S en ese plano PQRS y veo entonces qué sector del segmento BC arroja sombra en el plano proyectante PQRS. ¿Se entiende? Si yo hiciera lo que se denomina un rayo de retroceso, o sea, una recta paralela a este R a partir de este punto hacia atrás, ¿sí? O sea, paralela a R de acá hacia el segmento BC, encontraría cuál es el punto del segmento BC que arroja sombra en el quiebre entre el plano Pi y el plano PQRS. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver que el segmento BC arroja sombra sobre dos planos. Primero resolvemos la sombra del segmento completo en el plano horizontal o plano pi, y después, con haber obtenido la sombra del punto C en el plano proyectante, a partir de ese punto de quiebre, unimos con la sombra del punto C, y entonces obtenemos la sombra quebrada del segmento. Como todos estos segmentos con los que estábamos trabajando son los lados de un plano, el segmento AB que arroja toda sombra sobre el piso, el segmento CD que arroja una parte de sombra en el piso y una parte de sombra en el plano proyectante, el segmento CB también un sector en el piso, un sector en el plano proyectante, y el segmento AD que por estar contenido en el plano horizontal no arroja sombra. Si yo uno todas esas sombras, lo que me queda en la parte interna es la sombra del plano en el piso, en el plano PQRS. ¿Sí? En sistema diédrico, eso se ve de esta forma. Fíjense que lo que está hecho es a partir del punto C, o sea, el punto D no voy a trabajar con la sombra porque está contenido en el plano horizontal. Voy a trabajar con el punto C. Por el punto C sub 2 trazo una recta con la dirección de R sub 2, o sea, proyección vertical del rayo, hasta que interseca al plano horizontal. Por el punto C sub 1, o sea, proyección horizontal del punto C, trazo una recta con la dirección de R1, que está acá. R2 interseca el plano horizontal en este punto, así que ese punto lo traslado a la proyección horizontal del rayo, porque es justamente la intersección del rayo con el plano horizontal. Ubico acá entonces la sombra de C en el plano horizontal. Como el punto D ya estaba en el plano horizontal, si yo uno, fíjense, D sub 1 coincide con D en sombra sobre el plano horizontal, 1 ese DSH con CSH y obtengo la sombra completa del segmento CD sobre el plano horizontal. Pero yo tengo el plano PQRS, que es este plano proyectante que está acá. Entonces, hasta que interseca el plano, el segmento CD arroja sombra sobre el piso. Pero a partir de ahí, el segmento arroja sombra en esta, o sea, en el plano proyectante, en esta recta vertical que está acá. Y es vertical, obviamente, porque el segmento CD es vertical. ¿Qué es lo que se buscó acá? La intersección de R como recta oblicua, o sea, el rayo de luz, con el plano proyectante. La intersección de R con el plano proyectante es CS sub 2. ¿Sí? Entonces, la sombra del segmento empieza en D en el plano horizontal hasta que encuentra al plano proyectante horizontal y de ahí la sombra se quiebra y continúa en este segmento vertical hasta C sub S2, que es la sombra de C en el plano PQRS. Esto queda como
un cálculo auxiliar, podríamos decir. Necesito hacer la sombra de todo el segmento sobre el plano horizontal para poder encontrar el punto de quiebre y a partir de ahí levantar hasta la sombra específicamente en el plano. El segmento AB habíamos visto que arrojaba sombra únicamente sobre el piso. Fíjense que se traza un R1 desde B sub 1 y un R2 desde B sub 2 hasta que interseca el plano horizontal y ahí aparece el punto B en sombra. Cuando tengo B y C en sombra sobre el plano horizontal, los uno y obtengo la sombra de BC sobre el plano horizontal. Y hago esto para poder encontrar este punto, que es el quiebre de la sombra entre el piso y el plano proyectante horizontal. Ahí está ya sombreado, pero a partir de este punto es este que traslado al vertical, uno con la sombra del punto 2 de ese plano, y obtengo el tramo de sombra de BC en el plano proyectante. Uniendo todas esas sombras, obtengo la sombra del plano en el plano proyectante y el sector de sombra del plano en el, o sea, del plano ABCD en el plano PQRS. Seguimos entonces con la proyección de sombra sobre un plano proyectante vertical y sobre un plano oblicuo. Y lo que hace esto acá es mostrarnos cómo tenemos que ir paso a paso encontrando la sombra de los distintos elementos sobre los distintos planos. Porque fíjense, tenemos el triángulo PQR que va a ser, o sea, va a incidir sobre los rayos con esta dirección que tenemos acá, ¿sí? De izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo. Entonces, este plano triangular va a arrojar sombra sobre el plano horizontal, sobre el plano proyectante y sobre este plano oblicuo. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con los puntos, con los vértices de este plano, para ir encontrando cómo es la sombra en cada uno de esos planos. El punto P y el punto R están contenidos en el plano horizontal, o plano pi. Entonces, con esos puntos no vamos a hacer ningún procedimiento de sombra porque la sombra coincide con los puntos P y R en el plano. Vamos a trabajar entonces con la sombra del punto Q en el piso, en el plano proyectante y en el plano oblicuo. Entonces, en axonometría trabajamos con el R propiamente y el R1 sería. Entonces, fíjense, primero, paso un R, un rayo de luz por el punto Q en el espacio, que es este que está acá. Porque necesito encontrar la sombra de Q en el plano pi. Fíjense que ahí aparece el plano de iluminación que secciona al plano pi, al plano proyectante horizontal y al plano oblicuo. Y contiene, por supuesto, al rayo. A partir de lo que sería la proyección horizontal del punto Q, o la proyección de Q en pi, en el plano pi, lo que se traza es esta recta que tiene la dirección de R sub pi o R sub 1, es la proyección horizontal del rayo. Donde esta recta se corta con R, aparece QS pi, o sea, la sombra de Q en el plano pi. O sea, nos olvidamos que están estos planos en el medio. Pues necesito primero encontrar la sombra del segmento QR en el piso, para entonces después ir trabajando los otros planos. Cuando encuentro la sombra del punto Q en el plano pi, no solo encuentro la sombra de QR, porque uno R con Q, sino que también encuentro la sombra de PQ, porque uno P con Q, y fíjense que también obtengo la sombra de ese segmento en el piso. Lo que obtengo también son los puntos en donde las sombras se van a quebrar, las dos sombras se van a quebrar cuando intersequen al plano proyectante horizontal. Entonces, una vez que encontré el sector de sombra que se va a producir sobre el plano horizontal, voy a trabajar con el plano proyectante. Así que ahora, ¿qué es lo que necesito encontrar? La sombra de Q, pero en este plano proyectante horizontal. El plano de luz seccionó al plano proyectante horizontal en esta recta vertical. Que si yo considero este plano ilimitado, esta recta va a seguir hacia arriba y va a intersecar al rayo R. Y donde interseque al rayo R va a ser la sombra de Q si ese plano ABSE hubiera sido ilimitado. Fíjense, es ese que aparece ahí. Está el plano
proyectante o plano de luz secciona el plano proyectante BASE en esta recta vertical. Donde esta recta vertical interseca a R, encuentro la sombra de Q, sombra virtual de Q, en ese plano proyectante. Como encuentro la sombra de Q, lo puedo unir con los dos puntos que encontré antes de quiebre de la sombra entre el piso y el plano proyectante. Entonces tengo esta recta vertical y esta recta oblicua. Al mismo tiempo acá encuentro los puntos de quiebre entre el plano de la sombra, entre el plano proyectante y el plano oblicuo, que son este punto y este punto. Y lo que necesito ahora es encontrar la sombra de Q en el plano oblicuo para entonces poder unirla con este punto y completar la sombra en los tres planos. Fíjense que acá esta recta que quedó de la incidencia del plano de luz es como el plano de luz secciona al plano oblicuo, intersección de plano proyectante con plano oblicuo. Entonces, sobre esta sección, donde R la interseca, lo que obtengo es la sombra de Q en ese plano CDEB. ¿Sí? Si esa es la sombra de Q sobre ese plano, al unirlo con este punto y al unirlo con este punto, obtengo la sombra entonces de lo que me faltaba de la recta PQ y la recta RQ, ahora sobre el plano oblicuo. Entonces, si yo voy uniendo todas esas rectas, fíjense, queda definido el contorno de la sombra, y por supuesto, si este era el plano, sombreando la parte interna, tengo la sombra arrojada de este plano triangular sobre el piso, sobre el plano proyectante horizontal y sobre el plano oblicuo. Esto es paso a paso, o sea, ¿qué pasos tengo que seguir? Primero la sombra del plano sobre el piso, después la sombra del plano sobre el primer plano en el que se quebró, entonces busco la sombra sobre el proyectante, y por último la sombra sobre el plano oblicuo. En sistema diédrico pasa exactamente lo mismo, pero acuérdense que acá trabajamos con las proyecciones del rayo, no con el rayo en el espacio y una proyección. Trabajamos con R2 y con R1. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la sombra de Q en el piso. Para eso, por la proyección vertical, paso un R2 y lo paso hasta intersecar el plano horizontal. Y por Q1 paso un R1. Como me da acá, que acá queda oculto, la intersección de R con el plano horizontal, ese se traslada acá abajo y esa es la sombra de Q en el piso. Si yo uno Q con R y con P, obtengo la sombra del plano triangular si no hubieran estado el plano proyectante y el plano oblicuo. Todo esto se hace para encontrar este punto de quiebre y este punto de quiebre, que están ahí y ahí en proyección vertical. Ahora lo que tengo que buscar es la sombra del punto Q, pero sobre el plano proyectante. Entonces, fíjense, si este es el plano proyectante, el ABES, donde R o R1 interseca el plano proyectante, está propiamente la intersección o la sombra de Q sobre el plano proyectante. Entonces, sobre esta recta vertical, y donde me corta al R2 que pasa por Q, me marca este punto, y esto sería la sombra o sombra virtual del punto Q en ese plano proyectante si hubiera sido más alto, si hubiera sido ilimitado. Uno entonces los puntos que había encontrado en el plano horizontal con Q' S sub 2. Y obtengo lo que sería la sombra del triángulo en ese plano proyectante horizontal. Y tengo sombra real acá abajo y sombra virtual acá arriba. Obtengo los dos puntos de quiebre entonces de la sombra del triángulo entre el plano proyectante y el plano oblicuo. Y lo que me falta ahora es encontrar la sombra de Q sobre el plano oblicuo para poder completar la sombra del triángulo. ¿Cómo encuentro la sombra de Q en el plano oblicuo? El plano proyectante o plano de luz que contiene al R1 o al R que pasa por Q, secciona al plano CDEB, que ahí está mal denominado, lo secciona y marca un punto en este lado CD y en este lado EB. Lo traslado al vertical, ¿sí? Y me da esta sección del plano proyectante auxiliar con el oblicuo. Entonces, de esta intersección entre los dos planos, cuando corta al R2, que pasa por Q, me da este punto, que es propiamente
la sombra del punto Q en el plano oblicuo. O la intersección del rayo que pasa por Q en el plano oblicuo, que es lo mismo, intersección de recta oblicua con plano oblicuo. Los últimos dos puntos de quiebre que había encontrado, lo uno con ese punto y se completa, por supuesto eso lo traslado al horizontal, entonces ahí se completa la sombra del plano triangular sobre los tres planos, el horizontal, el proyectante y el oblicuo. Fíjense acá, esta recta que se ve acá es lo que se desplaza la sombra acá en el plano proyectante, desde el punto que está en el piso al punto que está acá arriba, y por eso aparece este desplazamiento de la sombra y ahí continúa. ¿Sí? Muy bien, eso sería entonces sombra de plano sobre eh, distintas superficies, el plano horizontal, planos proyectantes y planos oblicuos. Y por último, lo que vamos a ver es el tema de la sombra de poliedros, que sigue siendo la aplicación de lo que veníamos viendo hasta acá, pero el concepto que se agrega es el concepto de separatriz. El concepto de separatriz es el siguiente. Si yo tengo un poliedro y tengo una dirección de rayos planteada, acá, rayos de iluminación que van a incidir sobre el cuerpo, que van a hacer que se arroje sombra sobre este plano pi, la sombra va a estar definida por un conjunto de rectas, un conjunto de las aristas de ese poliedro, y no por la sombra de todas las aristas. Entonces, esa separatriz, que es esta línea quebrada, que podríamos decir acá, como dice la definición, son las aristas que resultan rasantes, o sea, a las que los rayos de luz son rasantes. Entonces, fíjense, yo tengo esta dirección de rayos de luz, los hago incidir sobre el volumen. Entonces, esos rayos de luz van a ser rasantes a esta arista que está acá, rasantes a esta arista superior, rasantes a esta otra arista superior y rasantes a esta arista vertical. A esta cara, o sea, ¿qué es lo más importante también, además de haber encontrado la separatriz? Esta separatriz, además de ser la que me define la sombra del cuerpo, en este caso sobre el plano horizontal, es el conjunto de aristas que me separa las caras iluminadas del cuerpo de las caras en sombra. Entonces, sobre estas caras, los rayos de luz inciden y entonces los iluminan. Sobre estas caras, los rayos ya no inciden y entonces van a estar lo que se dice en sombra propia. Las caras van a estar en sombra propia. Y esto que está acá es la sombra arrojada del volumen sobre el plano. El contorno de esa sombra está definido por la sombra de este conjunto de aristas, que es el que denominamos separatriz. Y son las aristas a las que los rayos son rasantes, en este caso de caras planas, o tangentes cuando veamos superficies curvas. Entonces, fíjense, otro caso sería si el volumen está separado del plano horizontal, entonces ya todas estas aristas, fíjense, esta vertical, esta horizontal, esta de punta, vertical, horizontal de punta, son las que dividen primero las tres caras que están iluminadas del cuerpo de las tres caras que están en sombra propia. Y yo al resolver la sombra de esas, fíjense, 6 aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aristas, resuelvo la sombra del cuerpo sobre el plano pi. La separatriz, por supuesto, va variando de acuerdo a la dirección de los rayos de luz. ¿Cómo resolvemos la sombra entonces de un paralelepípedo en proyección o en sistema diédrico? Lo mismo que veníamos haciendo recién con los planos. Pero lo que tenemos que hacer para trabajar específicamente con lo que va a ser la sombra del cuerpo es primero identificar la separatriz. Entonces, si esta es la dirección de los rayos, la separatriz va a estar definida por la recta vertical de H, la recta de punta GH, ¿sí? La recta paralela a la línea de tierra en la parte posterior del cuerpo, que es GF, después la recta vertical FB, que está acá. Entonces yo voy a tener que resolver la sombra de esas cuatro rectas, porque este cuerpo está apoyado sobre el plano horizontal, para encontrar la sombra del cuerpo sobre el piso. Entonces fíjense, para encontrar la sombra de la recta vertical HD, que es esta que está acá, el punto D no arroja sombra porque está contenido en el plano horizontal. Tengo que trabajar entonces con el punto H.
Por la proyección horizontal del punto H, trazo un R1, que es este que está acá. Por la proyección vertical del punto H, que acá están mal las denominaciones, esto tendría que ser sub 2, paso un R2 hasta que interseca el plano horizontal. Cuando interseca el plano horizontal, lo traslado al horizontal hasta que corte el R1 que había trazado, y esto entonces me define la sombra de este segmento vertical en el piso. ¿Por qué hago este R2 hasta que corte el piso? Porque el punto C está en ese plano. ¿Sí? Entonces tengo que encontrar la sombra de los dos puntos, del punto D, perdón, está en ese plano. Entonces, si yo tengo que el punto D pertenece al plano horizontal, tengo que encontrar la sombra del punto H en el mismo plano, el plano horizontal. De ahí que R2 corta el plano horizontal. De ahí lo traslado a la proyección horizontal y obtengo este segmento que es la sombra de HD en el piso. ¿Está? ¿Con qué sigo? Con la sombra del punto C, que de nuevo, con la proyección horizontal del punto C, trazo un R1. Y por la proyección vertical del punto, perdón, no es el punto C, es el punto G. Por la proyección horizontal de G, trazo este R1. Por la proyección vertical de G, trazo este R2. Porque C no arroja sombra o está contenido en el piso. De ahí que encuentro este punto, que va a ser la sombra de G en el piso. Lo que me falta es ubicar la sombra del punto F, que lo que voy a hacer entonces es, con la proyección horizontal del punto F, trazo un R1, por la proyección vertical del punto F, trazo un R2, donde corta el plano horizontal, tengo la sombra de F sobre el piso, y uniéndola con el punto B, obtengo la sombra de ese segmento. Esto entonces es la sombra del contorno aparente del volumen, por lo tanto es la sombra del volumen en el plano horizontal. Acá lo que hubiéramos podido evitar era el procedimiento de pasar los rayos por el punto F, porque si yo lo que tenía que encontrar era la sombra del segmento EFG en un plano que es paralelo, yo sé que la sombra se va a mantener paralela y por eso a partir del punto de la sombra de G en el plano horizontal, trazo una recta paralela a lo que es la proyección de FC, de FG, perdón, y de ahí lo uno con el punto B y obtengo la sombra que me estaba faltando. Ahí tengo entonces la sombra que arroja ese paralelepípedo toda sobre el plano horizontal. ¿Ven? Eso sería en la axonometría. Y ahí trabajaríamos con el rayo en el espacio y el R sub 1. El R sub 1, por ejemplo, desde D y el R desde H. ¿Sí? Que en realidad sería el R sub 1 es a partir de la proyección horizontal de H hasta que interseque al R que pasa por H. Esto que tenemos acá es si, fíjense que la línea de tierra, en realidad el plano vertical, está corrido un poquito más adelante, de manera que el paralelepípedo arroja sombra tanto en el plano horizontal como en el plano vertical de proyección. Y lo que vemos acá es que la sombra de los segmentos se interrumpe, o sea, la sombra que veíamos toda arrojada sobre el plano horizontal, se interrumpe para proyectarse sobre ese plano frontal, y esos puntos, a partir de esos puntos es donde se pasa a la otra proyección, y fíjense lo que se hace acá es buscar la sombra de G, que acá es virtual, por detrás del plano vertical y el plano horizontal, se busca dónde está la sombra real en este plano frontal, y está acá. Entonces, este punto es el quiebre de la sombra, lo traslado al vertical, y de acá lo uno con la sombra real de G. Lo mismo pasa con F. Hago sombra virtual de F como si no estuviera el plano vertical. Este punto va a ser el quiebre de la sombra y busco así la sombra real de F sobre el plano frontal, que es este que está acá, traslado al vertical y uno entonces este punto de quiebre que está acá con ese, y fíjense que ahí obtendríamos entonces la sombra de el paralelepípedo en el piso y en el plano vertical. Lo que es sombra en el sector donde queda oculto por el cuerpo, o sea, lo que sería invisible, no se representa. O sea, no hace falta la resolución. Un caso particular, vamos a ver esto nomás,
la sombra de una superficie piramidal. Lo que se trabaja en este caso, fíjense, en el sistema diédrico hay las proyecciones de una pirámide recta, la base apoyada en el plano horizontal. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la sombra del punto B, o sea, del vértice. Entonces, lo que hacemos es, por la proyección horizontal del vértice, trazamos un R1, por la proyección vertical del vértice, trazamos un R2, en este caso hasta que corte el plano horizontal. Y fíjense, de lo que es la sombra del vértice, vamos a el punto B, que es la base, y el punto A, que también es la base. Entonces ahí obtenemos la sombra de la arista AB, o sea, A vértice, y B larga vértice. Es esto que está acá. Toda esa sería la sombra de la pirámide en el piso. Dos caras iluminadas, dos caras en sombra. Si yo incorporo un plano vertical, acá un plano frontal, voy a ver que la sombra se corta o se quiebra en este punto de la arista AB y en este punto de la arista BB. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la nueva sombra del vértice de la pirámide en ese plano frontal. Donde el R1 intersecó el plano frontal, levanto esta vertical hasta que me interseca R2 y ahí está la sombra real del vértice en ese plano frontal o plano vertical de proyección. Uniendo este punto con los puntos de quiebre que obtuve en la proyección horizontal, esto y esto es el sector de sombra que arroja la pirámide sobre el plano vertical. ¿Ven? Entonces tenemos dos caras iluminadas, dos caras en sombra propia y la sombra que arroja la pirámide sobre el piso y sobre el plano vertical. Es esta situación que tenemos acá. Y por último, la sombra entre poliedros, que no es que haya que explicar un procedimiento nuevo, sino que es la aplicación de los procedimientos que estábamos viendo hasta recién, porque los poliedros los vamos a trabajar como planos, que al mismo tiempo trabajamos con los lados de esos planos, que son los segmentos, y al mismo tiempo trabajamos con los extremos de esos segmentos, que son los puntos, y lo que tenemos que ir buscando siempre es en dónde va a estar la sombra real de esos puntos, porque una vez que hagamos incidir, por ejemplo, como en este punto C, un rayo de luz, que siempre vamos a tener como dato, fíjense acá está el R sub 2, acá está el R sub 1, tenemos que ver sobre cuál de los planos que tiene el conjunto va a estar la intersección real de ese rayo, lo que nos va a marcar la sombra real. Lo que quiere decir que a lo mejor para yo encontrar la sombra real de C en este plano horizontal que está acá arriba, probablemente haya tenido que buscar la sombra virtual de ese punto C o sobre el plano horizontal o sobre algún otro plano oblicuo o proyectante horizontal sobre el que va incidiendo el rayo de luz. Entonces fíjense el resultado. Hay una recta vertical que arroja sombra toda sobre el plano horizontal. A partir de ahí sale esta recta de punta. Estas dos rectas son parte de la separatriz de este volumen. La separatriz es esta arista, esta que vemos acá, y una que baja ahí vertical. Entonces yo trabajo con la sombra de esas rectas para encontrar la sombra del volumen sobre el plano horizontal y sobre distintos volúmenes. Para eso trabajo, por supuesto, con la sombra de los vértices y veo, este vértice arroja la sombra real sobre el piso. De acá, este vértice arroja sombra real sobre este plano. Pero antes estuvo el quiebre en este plano frontal y en la unión acá del plano frontal con el horizontal. Y eso es lo que tenemos que ir resolviendo con el mismo procedimiento de sombra en la medida que surjan las distintas situaciones en los modelos. ¿Ven? Esto que tenemos acá, la sombra del segmento vertical, que es separatriz de este volumen, se traza el R1, se traza el R2, se buscan sombras reales y virtuales, o sea, real de los vértices sobre el plano horizontal para ver en dónde está la sombra entonces de ese segmento sobre el plano horizontal. Después empezamos a considerar los otros planos, tenemos el punto 1 que es el primer quiebre, me da entonces esta sombra vertical, porque el segmento es vertical. Y por último, vemos que la sombra real de ese punto está sobre el plano inclinado, y ahí es donde está entonces el plano de luz, interseca este plano oblicuo en esa recta, que es esa recta que tengo ahí,
Entonces la sombra real de ese vértice está sobre el plano oblicuo. De ahí, buscando la sombra real de los otros vértices, voy a poder ir trazando estas rectas que me definen la sombra del poliedro sobre las caras del otro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería la parte teórica del procedimiento de sombra, que, les repito, no tenemos que dejar de asimilarlo al procedimiento de intersección de recta oblicua con planos o distintas superficies que van apareciendo, que determinan los poliedros. ¿Sí? Vamos a ver ahora entonces la ejercitación.